Cógela. Voy por ahí atrás. Espera. Espera. Bueno, mirad, aquí tenemos a Bruni, que le hemos sacado a hacer sus necesidades porque estamos en un proceso de una pequeña adaptación, ¿verdad, amor? Pero bueno, se está poniendo bueno poco a poco, necesita un poco de rehabilitación también. No sé si lo apreciáis, pero anda un poco curioso, necesita rehabilitación y eso. Y nada, cuando esté sanote y fuertote, a su casita, ¿verdad? A la finca, que es donde le gusta a él. Al aire libre, ¿verdad? Mirad, por aquí le han hecho unas pruebas para ver qué es lo que tenía. Y aquí estamos ya, que somos todo un campeón, ¿verdad? Y ya estamos bien. Bueno, bien, estamos bien, pero ahora necesita, pues eso, rehabilitación para que él pueda andar, correr y hacer sus cosas como deben hacerse. ¿Verdad, Pollo? ¿Qué opinas, amor? Está mejor, ¿no? Si me pasea, le paseo yo, me pasea él. ¿Quién pasea a quién, Pollo? ¿Quién pasea a quién? Y ahora hemos salido con el otro bicho a pasear por aquí. Y nada, están echando una carrera estos tipos. Mirad por aquí qué atardecer tenemos más bonito. No sé, huele a algo, pero huele fatal. ¿Huele como a caucho o soy yo? Bueno, mirad este pollo. ¿Dónde llevas al papa? Por todas las tierras nos está llevando el bicho este. Mirad este atardecer. Qué bonito. Amo. Tanto el amanecer como el atardecer me encantan. Son maravillas de la vida y me parecen increíbles. Me encanta. Así que vamos a apreciar un momento este atardecer. Bueno, vale, estamos aquí dando un paseito mañanero. De momento solo podemos dar paseos de 10 minutos, nos han dicho, hasta que no lleguen los resultados. Así que nada, paseitos cortos. Es verdad que hace un día espectacular y da gusto, de verdad. O sea, da gusto. Estoy disfrutando muchísimo de este tiempo. Y nada, vamos a dar un paseito cortito y de nuevo para casa. Bueno, voy a hacer un té, pero como no me gusta este hervidor de agua porque lo de dentro es... A ver, os enseño. Lo de dentro es así como de metal, deja como sabor al agua y no nos gusta, así que voy a calentar agua. Hombre, si no me queda más opción lo uso sin problema, pero bueno, teniendo el micro voy a hacer a calentarlo en el micro. Vamos a ir a pasear un ratito a Ivo, que está haciendo bastante bueno, hay solecito rico, así que vamos a aprovechar obviamente un poquito la tarde y nos vamos a ir a pasear un poco al perro, ¿verdad, amor? Mira la pinta que tiene el té, me encanta cuando el té va haciendo espumita, es como, qué maravilla. Ahí, mirad, aquí es donde se me rompió. Pero bueno, no pasa nada. Tecito listo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a dar un paseito con Ivo. El tecito calentito con nosotros. Y hace bastante frío. Me he puesto otra chaquetita debajo de esta. ¿Qué? ¿Vas por ahí si quieres? Mirad por aquí. El baby. Dices, amor. Está fresco, ¿eh? Mirad qué sol maravilloso nos está haciendo. Hace frío, pero hace sol. Uf. Vale, vamos a ver. Espera, que igual hay alguna piedra. Espera, creo que puedo, ¿eh? Si me caigo, esto está grabado. Eso está...
Dame la mano. No puedo. Ay, ya está. ¡Vamos, Gordi! Pesas poco, si no casca el... Hombre, seguro. ¡Vamos! ¡Pollo! Ahora había una piedra para poner ahí. Amo este tiempo. Así con solecito. Llevamos ya 1 horita así de paseo. Más o menos. ¿O no llega? ¿Eh? ¿Llega 1 horita de paseo o no? Sí. Más o menos 1 horita de paseo. Ya se nos ha ido el solecito. Y está diciendo Mario que... ¿Qué? Hace aire y hace frío. Sí, hace aire y hace frío ya. Y le está diciendo Mario que lo que disfruto de los paseitos estos así al sol es que me encantan. O sea, amo. Lo que pasa es que, claro, cuando hace frío y lluvia así, pues obviamente no apetece salir. Pero cuando hay solecito, como el que ha hecho solecito, aunque empiece frío, se está la mar de gusto. Pero aquí el pollo este también está disfrutando mucho. ¿Vamos? ¿No? Oye, Andy. Vamos. Venga. Sal de ahí. Muy bien. Y este bichito también está disfrutando mucho el paseo. Venga. ¿Otro pis? Pues nada, amor. Otro más. Ya nos lo hemos terminado casi. Y mira, yo me he tenido que poner una chaquetita azul por debajo que tengo aquí en la finca porque si no, digo, me congelo de frío. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, pollo? ¿Qué pasó? ¿Qué ha hecho, mami? ¿Ha puesto flores? ¿Ha puesto flores, mi amor? Sí. Ahora no te voy a sacar a la calle, que ya te he sacado hace rato. Buenos días de domingo. Bueno, llevo un rato despierta. Estoy viendo un vlogcito. Y sí, domingo tranquilo. Bueno, mañana domingo tranquilita. Este bichito ahí, debajo de la ventanita. Más a gusto que nadie. A ver, mirad mi outfit hoy. Cómodo. Me he puesto esta básica blanca con estos pantalones que me encantan. Y creo que voy a poner las zapatillas deportivas. Y sí, simples y nos vamos. Domingo, más a gusto. Hemos salido a pasear con Ivo ahora mismo. Y de la casualidad que me pongo los pantalones claros, que normalmente siempre me he puesto pantalones oscuros, como hemos tenido mucho temporal de lluvia, de mal tiempo y así, porque digo, si no me va a poner el perro llena de, o sea, todos los pantalones sucios. Y digo, bueno, ya no está lloviendo, no hay barro, me voy a poner los pantalones claros. Me voy a poner los pantalones claros y él normalmente, desde hace tiempo, ya no se sube encima. No, esto es rara vez que le da por subirse, por saltar encima. Y hoy voy a cerrar la puerta de la finca al entrar. Y claro, yo estaba de espaldas y se me pone con las 2 patas encima de... Pero da la vuelta para el otro lado, no para irse enrollando. Pero Ivo, tú quédate quieto, Ivo. Hemos estado así todo el día. Ay, por favor. No sé quién es peor, si tú o él. Madre mía. Y lo que os estaba contando, que va y se pone a saltar encima de mí, mientras estoy de espaldas a él, con cada una de sus patitas en mi trasero, en cada lado de mi trasero. Y digo, es que no puede ser, casi me como la puerta, obviamente, de la finca. Y eso que decía Mario, digo, es que esto es la ley de Murphy, nunca se sube encima. Y ve que me he puesto los pantalones claros, que ni siquiera lo había pensado, y dices, va, como lo he pensado, pues lo ha traído, ¿no? No, ni siquiera eso. Y digo, es que no puede ser. Pero bueno, espero que se seque un poco y con una servilleta más o menos lo hemos quitado y no se ve casi. Pero sí. Por supuesto, que nos falte tecito calentito, recién hecho. La verdad que yo no soy fan de dejarle suelto, ¿eh? Sin correa. Yo me siento más segura llevándole con correíta. Y aparte que bueno, que no a todo el mundo le gusta ver perros por ahí sueltos. A mí la primera.
pero porque voy con mis perros. Si voy con mis perros no me gusta que haya perros sueltos, porque el mío, yo que sé, le controlo, pero el que viene por ahí suelto, pues no. Hay gente que vive en pisos y entiendo perfectamente que de vez en cuando tiene que soltar a los perros porque no los pueden llevar atados todo el día y en el piso que no pueden correr en ningún sitio. Como que los pobres pues necesitan movimiento, obviamente. Y yo tengo suerte que mis perros tienen la finca y van sueltos por la finca y se echan las cargas que quieran. Y por eso cuando salgo a pasear yo siempre los llevo atados. Quizás si lo estuviesen en el piso y no tuviese finca, pues igual por los caminos les dejaría un poco sueltos para que corran un poco a sus anchas, pero así no. Buenos días. Bueno, mirad qué flores tan bonitas por aquí. Hoy ya sí que se ven mucho mejor porque el otro día las había puesto recién y ahora no tenía el agua suficiente y no sé, no se veían igual. Están un poco más plof. Pero mirad ahora. Me encantan. Amo. Dan una alegría y un olor a la casa que amo. Vamos a ir con el perro a Madrid y este es mi look. Camiseta simple blanca, los pantalones negros. Me voy a coger este abriguito, este bolsito que es más cómodo que el que tengo que llevar a mano. Y creo que ya está. Y nos vamos porque si no se nos va a hacer tarde y tenemos bastante camino de viaje. Mirad, le flipa mirar por la ventana cuando estás en el coche. Y por cierto, no sé si lo dije, pero esto lo que tiene aquí es de donde le cogieron el líquido para analizarle el líquido y ver si era neurológico, si no, o demás. Y nada, nos vamos a la revisión, ¿verdad, pollo? Como siempre, tenemos lluvia, otra vez. Pollo, mira qué bien tenemos el ojito. Tenemos mucho mejor el ojito que antes. Bruni, gordo, guapetón. Y estoy esperando también que me llame la chica del láser porque llevo un montón de tiempo diciendo que voy a hacer el láser y al final no lo hemos hecho nunca, tanto Mario como yo. Siempre decimos, bueno, ya tendremos tiempo, el invierno es muy largo y luego siempre nos pilla el toro. Y nada, la he llamado esta semana y no me había contestado y me mandó un mensaje ayer que si me podía llamar hoy y me ha dicho que me iba a llamar sobre las 5 menos 10, creo que me ha dicho, a 5 menos 20, o sea, dentro de muy poco tiempo. Y nada, a ver si me llama y me cuenta un poquito del tema, cuánto tiempo tengo que estar sin que me dé el sol, los precios, de lo que me interesa y demás. Así que nada, estoy esperando su llamada también. Y sí. Y mirad cómo tengo el pelo. Me he echado un poquito de... ¿cómo se llama? No acondicionador, un poco de leave-in. Me he echado un poquito de leave-in en el pelo solamente. Pero lo tengo así porque también está lloviendo y entre que hemos salido fuera me ha llovido. Y con el... ¿Qué pasa, mi amor? Y con la lluvia y la humedad se encrespa también más, pero bueno. Hemos hecho lo que hemos podido, más o menos, y sí. Jenny, ¿qué pasa? Nada, le encanta mirar por la ventana. ¿Qué pasa? Ahora viene el Papa. Bueno, mirad este ojito, ¿veis este ojito? Ahí tiene estrabismo, pero es que lo tenía mucho peor, lo tenía como muy hundido para adentro. Y ahora con la medicación, que simplemente... como, no sé cómo deciros, es como un antiinflamatorio, más o menos. Se le ha curado bastante, aún así le queda. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen en la revisión. Mirad, ¿veis? Está casi al mismo... igual de grande que el otro, pero es que antes lo tenía muchísimo, pero el pobre mío, ¿verdad, mi amor? Sí, y a ver si se va curando poco a poco con el tiempo, nos irán diciendo también. Y nada, a ver si se tumba, que le flipa tumbarse aquí entre los asientos. Y nada, pero bueno, como acabamos de salir, está un rato admirando el paisaje. Amores, hemos salido ya. Nada, hemos tardado, ¿cuánto? 10 minutos. Entre lo que Mario ha aparcado el coche y ha venido, nosotros ya estábamos saliendo. Y nos han dicho de momento bajar la medicación, que los paseos ya pueden ser más largos. De momento suelto por la finca, ¿no? Tiene que ir poco a poco. Aún sin saltar. Pero... sí. Pero sin saltar, obviamente. Pero sí, paseos de momento largos. Se ha dicho que Leve está viendo muy bien. Y vamos a ir reduciendo la pastilla en estas 4 semanas. Y a ver qué tal vamos. Bueno, mirad, me voy a poner a cortar un poquito las flores y a cambiarles el agua. Al bichito que tengo por aquí, que en breve le sacaré otra vez a dar un paseito, esta vez un poco más largo. Mirad, me encanta. Esta es del año pasado y he comprado un producto para echarle que supuestamente ayuda a que florezca antes y mejor. Así que nada, esta es nueva de hace unos días, que me parece maravillosa y divina. Y nada, esta luz que entra por mi casa me parece espectacular. Este solecito tan maravilloso, por favor. Amo.
Creo que primero voy a tener que tirar el agua. Y una vez que tire el agua, las voy a cortar porque si no voy a llenar todo el salón de agua. Y no sé si es el plan, pero mirad qué maravilla, por favor. Amo mis flores. Y aquí tenemos 3 rosas. Me encantan, me parecen maravillosas. Pero bueno, vamos a tirar el agua y una vez que tiramos el agua, las cortamos. Esto es lo que compré, abono líquido para orquídeas. Activa y fomenta la floración. Y supuestamente es una tapita por litro de agua. Y bueno, yo creo que para estas 2 me da de sobra 1 litro. De hecho, creo que esta me va a sobrar. Pero bueno, el peor de los casos, compro otra más. Siempre he tenido un montón en casa, pero no me han durado mucho. Esta es la única que de momento me ha resistido del año pasado. Pero bueno, vamos a probar también esta y a ver qué tal funciona. No sé si hacerlo hoy o ya mañana porque quiero salir a dar un paseo con el perro también. Así que no sé. Sí me está costando así cortarlas. Creo que tengo que comprarme el cortador especial, creo. Para esto. Y mirad, así es como quedan mis florecitas. Estas no sé por qué se han bajado tanto. Antes estaban aquí arriba, esta mañana. Pero bueno, ya les he cambiado el agua, que es lo importante. Las he cortado un poquito. Y sí, así están mis florecitas. Por aquí estas no sé por qué han juntado tanto, pero bueno. Que eso, que así están mis flores. Creo que las voy a juntar un poquito más, que me gusta más cómo se ven así. Y ya está. Florecitas por aquí listas. Y esto estaba aquí. Ajá. Mirad, así tenemos el día por aquí. Ahora mismo se está poniendo un poco nublado. Pero bueno, ha hecho un día con bastante sol. Así que yo con que haga días de sol estoy contenta. Bueno, mirad, yo estoy viendo un vlog y mirad el pollo. Qué a gusto está él. En breve toca paseo. María acaba de venir ahora de la compra. Y nada, mira, yo no me acordé de decirle de esto. De las toallitas húmedas. Las de bebé. No las necesito ahora, amor. Las toallitas húmedas de bebé que sirven para absolutamente todo. Esta que yo compré, una de Vileda. Y no me funcionó. Vale. Y por aquí más cosas. Y bueno, ahora vamos a desempaquetar. Bueno, voy a desempaquetar yo, que es lo que se me va a echar. Sí, sí, es enorme. Me encanta. Es que le he dicho que con eso que hemos comprado para ellas, 1 litro me parecía mucho para 2. Así que dije, compra otra más. Y queda preciosa. Es preciosa, no, lo siguiente, amor, me encanta. Es que mirad, es que es súper alta. No sé en qué era. Sí, no sé, pero es preciosa. Y mirad por aquí unas hamburguesas de espinaca, que tengo que aprender a hacerme yo hamburguesas vegetarianas, porque obviamente van a ser 1000 veces más saludables que estas. Y estas son como, pues cuando me apetece cocinar así mucho, algo más rápido, utilizo estas. Pero bueno, tengo que aprender a hacérmelas yo, que estarán mucho más buenas y mucho más saludables. Bueno, mirad, le he dicho a María que me he comprado 2 mascarillas y me ha comprado 2 Livin. Y me estaba muriendo de risa ahora porque la gracia que le va a hacer cuando le diga que no era esto. Ay, es que esto es Livin y esto me dura un montón. Por aquí seitan, que esto sí que me encanta, que tiene bastante proteína. Este paquete de 300 gramos tiene 60 gramos de proteína y está riquísimo. Así que sí, esto, buena compra. Que al final esto es proteína vegetal. Bueno, mira, de chocolate de Dubái, el mejor chocolate de Dubái comprado, de lo que viene siendo comprado. El mejor del mundo mundial es el que nos comimos en Turquía. Pero este del Lidl, nada que ver con los chocolates comprados. El mejor, os lo recomiendo 100%, buenísimo. Y le dije a Mario, compra uno, y lo dije, bueno, es que si lo compras nos lo acabaremos comiendo. Y dice Mario ahora, dice, bueno, tú guárdalo por ahí y ya está, hasta el fin de... Así que nada, lo guardaremos. Esta combinación de plátano con esta crema, que es como de biscuit,
del Lidl, que ya no se hacen porque son solamente edición de Navidad, y nosotros compramos 4 botes, que este es el penúltimo que nos queda. Esta combinación es tremendamente brutal, muy rica, me encanta. Puede ser, mirad lo que he hecho. He puesto la pizza y me he quedado comiendo el plátano y la chamusqué un poquito. Y la puse en la freidora de aire en vez de en el horno y he puesto los minutos un poquito más que en el horno y bueno, como veis se me está chamuscando, pero bueno, sigue oliendo muy bien. Es una pizza vegetariana, así que nada, es lo que vamos a cenar hoy, y tortilla de patata casera. Vamos a cenar la pizza como excepción, siendo martes, porque no nos cabía más en el congelador. Así que tuvimos que meter el pescado en el congelador y sacar la pizza, por eso vamos a cenar pizza.